de alguna manera a Jesús. Hay un relojito que empieza, creo que son 4 minutos o 5, que empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar hasta que empieza el audio, donde empieza a hablar de Jesús y quién es Él, y pregunta si lo conocemos y todo esto. Y yo creo que este relojito debería ser como una especie de llamador para cada uno de los que estamos aquí, para que nos sentemos y tengamos un tiempo de respirar profundo y de poder pensar en lo que vamos a hacer seguidamente. ¿Por qué? Porque honestamente debo decir que en más de una oportunidad está el relojito y a veces aún el video, y se escuchan las conversaciones por detrás, y la verdad es que tenemos todo el tiempo del mundo para trabajar, para hablar, para contarnos cosas, pero cuando empieza el relojito, por favor, quedémonos calladitos, pensemos en el Señor, pensemos en lo que venimos a hacer, ¿sí? Sé que a veces hay cosas importantes para contar, bueno, lo contamos al final, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos podamos disfrutar de ese tiempo y que lo podamos hacer con sobrecogimiento. Venimos a ofrecerle adoración al Señor, y qué bueno es que podamos estar en silencio desde que se empiezan a apagar las luces y nos quedamos allí, tal vez orando con la cabeza agacha, esperando de alguna manera el tiempo en que podamos cantar juntos, que podamos adorar al Señor, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que nos deben caracterizar es ser conscientes de lo que nosotros hacemos cuando nos sentamos con la Biblia, lo que nosotros hacemos cuando estamos orando, cuando estamos cantando. A veces nos parece tan normal, tan natural, y si hay algunas cosas, no digo de que debemos estar tipo estatuas, así, sin movernos y apenas respirando, no estoy diciendo eso, ¿sí? Pero todos los extremos son malos. Y yo creo que a veces este silencio, estamos en un tiempo de sobrecogimiento con el Señor, es bueno para nosotros. ¿Amén? Muy bien, muy bien. No se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Muy bien. Una de las cosas que quisiera compartir esta semana, Aurora hacía referencia de cómo a veces el tiempo, las circunstancias, las situaciones nos hace difícil que podamos confiar en el Señor. ¿Qué es ese ruido? ¡Clic, clic! ¿Qué es ese ruido? Móvil descargado. Saquen el móvil, por favor. O apáguenlo, por favor. Porque se escuchó durante bastante tiempo. Clic, 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 clic. ¿Sí? Muy bien. Dentro de las experiencias que hemos vivido en esta semana, gracias. Creo que hemos pasado seguramente, no todas las mismas experiencias, pero sí algunas experiencias positivas, otras negativas. Los hubo seguramente algunos frustrados, enojados, y creo que no hay una regla para pensar, pero sí, yo creo que cuando venimos el día domingo y participamos en un culto, venimos con una expectativa, venimos porque queremos adorar al Señor, y también somos conscientes de que podemos recibir alguna comunicación que Dios quiere darnos a nosotros. Este niñito tiene que quedarse en la escuela bíblica, por favor. Muy bien. No está fácil hoy, ¿no? No está fácil hoy, pero bueno, muy bien. ¿Será que hay algo bueno que el Señor quiere decirnos en todo esto, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que la Escritura nos enseña y que a veces perdemos de vista es el hecho de lo sobrenatural de Dios. Las cosas que leemos en la Escritura que sucedieron, pero decimos, no, bueno, eso era para los tiempos bíblicos. Es como que de pronto decimos, estamos leyendo que
Moisés estaba cerca de la zarza, ardía y no se consumía, y desde ahí Dios le hablaba, y tú dices, no, pero bueno, eso hoy no va a pasar, eso nunca puede pasar entre nosotros. Y en realidad creo que cuando nos atrevemos a pensar de esa manera, le estamos quitando una parte esencial a nuestra relación con Dios, esencial, ¿sí? Por eso, una de las cosas que yo creo que somos poco conscientes es cómo Dios nos sigue cuando Él desea estar con nosotros. Él nos busca. La Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Y honestamente yo no creo que ninguno de nosotros esté dispuesto a dar a su propio Hijo por mantener una relación con otra persona. Y esta imagen de alguna manera me ha permitido entender cómo es que Dios nos busca, ¿sí? Independientemente de cuán lejanos estemos de Él, siempre Dios nos va a buscar, ¿sí? Y yo quisiera que partamos hoy desde esta perspectiva, el deseo profundo de Dios de estar cerca nuestro, un deseo que lo lleva a Dios a insistir en esta búsqueda por el hombre, porque Dios nos ama, porque Dios desea nuestro bien. Me impactan las palabras del profeta, dice, los caminos de Dios son mejores que los nuestros, son más altos. Y es verdad, nosotros tenemos sueños, pero hay una verdad en la Escritura, y es que cuando uno se encuentra con Dios, hay algo que sucede en el mundo espiritual. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, verdaderamente algo sucede en la vida de esa persona. Por eso yo quisiera compartir hoy con vosotros algo que para mí ha sido muy importante en mi propia vida y lo he visto en la vida de otras personas. Por eso yo quiero llamar a este tiempo encuentros que forjan destinos. Encuentros con Dios que marcan definitivamente la vida de una persona y que le lleva a empezar a vivir de una manera diferente de cómo vivía hasta ese momento. Por eso yo quisiera compartir con vosotros algunas historias que nos llevan a pensar cómo Dios se manifestó en el pasado y por qué no esperar de Dios que Dios se manifieste conmigo de la misma forma. Porque esto es lo que Dios sigue haciendo. La primera historia que deseo compartir con vosotros tiene que ver con un hombre muy joven que estaba comenzando con su reinado y le tocaba reinar en lugar de su padre, ¿sí? Venga conmigo por favor y vamos a leer juntos en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3 en adelante. Allí la Escritura nos habla acerca de el rey Salomón y dice la Escritura lo siguiente: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero como soy un niño pequeño, soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de un pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este pueblo tuyo? Al Señor le agradó lo que Salomón le pidió, que le pidiera sabiduría, y le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia,
y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprendido como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta que había tenido un sueño, y volviendo a Jerusalén se presentó delante del arca del pacto del Señor, y allí sacrificó ofrendas quemadas, ofrendas de paz, y luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Esta es la historia de alguna manera, cómo comienza el reinado de Salomón. Su padre David había muerto. Él se encontraba indudablemente en la posición más incómoda que le puede tocar a alguien, y es la de tener que reemplazar a un gran hombre. Siempre me pregunto cómo se habrá sentido Josué cuando murió Moisés. Y uno dice, wow, ¿cómo habrá hecho? Pero en este momento le tocaba a Salomón. Y Salomón era el rey escogido, Dios lo había llamado, pero él le tocaba reemplazar nada más y nada menos que a David, quien prácticamente desde su adolescencia había sido un hombre que marcó los destinos de su pueblo. Todos recordamos la anécdota de cuando él iba y enfrentaba a los leones. La escritura dice que en un momento él tuvo que enfrentar a un gigante y con una honda lo derrotó, y la gente lo aclamaba, y después fue rey y ahora se muere. Y su hijo tiene que seguir. Y aquí hay algunas cositas interesantes en esta oración, que de alguna manera vemos cómo Salomón, él forja de alguna manera su futuro en lo que espera que Dios haga a través de él. Él es consciente de lo que le toca. Él tiene que cumplir un rol como rey. Y lógicamente hay algunas cosas que yo creo que son importantes para nosotros, y me gustaría que las pudiéramos tomar en cuenta, porque de alguna manera el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 9 son pautas que nos deben servir muy claramente a nosotros. En el versículo 3 dice: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. También dice que ofrecía sacrificios, quemaba incienso en los lugares de culto. Es decir, no tenía una total claridad de que era correcto delante de Dios, pero dice la Escritura que él amaba a Dios. Y partiendo de esto, dice en el versículo 7: ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey, pero yo soy como un niño pequeño que no sabe a dónde ir. Él se ve incapaz de hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y en el versículo 9, imaginamos, ¿no?, si de pronto viene Dios y se nos presenta y pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y claro, uno empieza ahí. ¿Qué podemos imaginar que le podemos pedir a Dios? Y Salomón, con su respuesta, demuestra el deseo que él tenía de agradar a Dios. Él quería ser un buen rey para Israel. Él no quería defraudar a Dios. Entonces él le pide: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo. Estas tres cosas, de alguna manera, nos llevan a pensar que Salomón, a pesar de todas las cosas que él personalmente habrá tenido deseos, ¿sí?, en un momento determinado, él dice: yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero hacer un buen trabajo como rey. Yo quiero honrar a Dios con mi vida. Y de alguna forma esto, el secreto de todo esto, y uno se pregunta, ¿por qué Dios le concedió a Salomón estas cosas que él pidió? ¿Por qué Dios le concedió esto? Y creo que yo le he llamado las columnas de Salomón,
que no tienen nada que ver con el templo, pero sí entiendo que sostenían la vida de Salomón, y una de ellas era su amor a Dios, la otra tenía que ver con reconocer sus propias limitaciones, y por último, un deseo enorme de agradar a Dios. Si nosotros viviéramos cotidianamente pensando de esta manera, sin duda, nuestra vida no sería la misma. Sin duda nuestra vida no sería la misma. ¿Por qué? Porque él deseaba, por sobre todas las cosas, agradar a Dios. Y aquí quisiera detenerme un poquito en cuanto a qué es lo que significa lo que yo deseo. En más de una oportunidad nuestros deseos no están de acuerdo con la voluntad de Dios. A veces sí, a veces no. Pero sí quisiera que pudiéramos ver un par de cositas que tienen que ver con los deseos. Y dice el diccionario que deseo es la búsqueda o la espera intensa de cuanto yo percibo como aquello que provocará satisfacción en mis exigencias o en mis gustos. Lo que yo deseo. Yo puedo esperar y esperar años por algo. ¿Por qué? Porque lo deseo. Cuando vemos a alguien que ingresa a la universidad, pasa años deseando un día salir de la universidad con un título en la mano. Está dispuesto a pasar muchísimo tiempo, invertir dinero, esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene un deseo. Leyendo esto me encontré con una definición de un escritor, Edward Punzel. Él dice: el deseo nos saca de nosotros mismos, el deseo nos desubica, nos dispara, nos proyecta, nos vuelve excesivos, hace que vivamos en la improvisación, hace que vivamos desordenados, hace que la libertad se transforme en arrebato. Cuando deseamos algo no medimos las consecuencias en más de una oportunidad. El deseo reivindica la vida. Y Dios viene y le pregunta a Salomón: ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Está claro que esta pregunta de Dios tiene que haber movido interiormente a Salomón. ¿Por qué? Porque los deseos que nosotros tenemos son los que condicionan nuestra conducta. Cuando yo deseo algo, me esfuerzo y condiciono mis propias elecciones, mis propios esfuerzos. Todo lo que yo soy se apunta a conseguir lo que yo deseo. No mido esfuerzos. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad nosotros hemos visto, muchos de nosotros, personas que tal vez vivíamos una vida con diferentes matices en nuestros países, y por un deseo, por algo que creemos que es lo correcto, dejamos nuestro país, vinimos aquí, nos instalamos aquí, cambiamos totalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque deseamos algo. De pronto puede ser una mejoría en lo económico, de pronto puede ser porque hay guerra en el país donde yo estoy, o que se vive una situación de tremenda dificultad, como se vive en algunos países, como se está viendo, por ejemplo, en algunos países en África, donde los cristianos literalmente los queman vivos, los matan. Lo que estamos viviendo hoy por hoy en diferentes partes del mundo, lo que está pasando en Venezuela, gente que literalmente se tiene que ir por una cuestión de supervivencia. Entonces, como yo deseo sobrevivir, mis amigos, mis afectos, todo lo que tengo, pero mi deseo de mejorar es superior. Y está bien, y es lo correcto, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en lo que significa esto, imaginémonos en la pregunta que Dios le hace a Salomón. Porque al pensar en el deseo, vuelvo sobre esta definición, es la búsqueda o la intensa espera de cuanto se percibe como satisfactor de las propias exigencias y gustos. Y hay algo que en más de una oportunidad yo lo he combatido y pido al Señor que me dé gracia
para seguir combatiéndolo, porque a veces dentro de la iglesia vemos a Dios como el medio a través del cual yo puedo alcanzar mis deseos. Interpretamos versículos de una manera tan equivocada, de una manera muy egoísta. Déjeme que le lea aquí lo que dice el Salmo, y es un versículo que muchas veces hemos leído y nos lo... el Salmo 37, 4, búsquelo por favor conmigo. Esa es una expresión, y es más, hace mucho tiempo, Marcos Witt, él hizo una canción con este Salmo, ¿sí? ¿Se acuerda que Marcos Witt cantaba, oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Ahora, si yo analizo verdaderamente lo que dice el versículo, si Dios es mi deleite, si Dios es mi deseo, claro que Él me va a conceder los deseos de mi corazón. Ahora, si yo tengo deseos totalmente contrarios a la voluntad de Dios, no me estoy deleitando en Dios. ¿Me estoy deleitando en qué? En otra cosa. Entonces no es que yo me deleito en el Señor y le pido lo que yo quiero, porque total Él me lo va a dar. No dice eso la Escritura. Pero esto, desgraciadamente, y hace un tiempo, es como que de pronto confundimos a Dios, y perdónenme la imagen, ¿sí? Como que Dios es el genio del Aladín, que uno le puede pedir lo que quiera, y es más, casi que Dios está obligado a dar. ¿Por qué? Porque conforme a tu fe te será hecho. Y uno se pregunta, ¿realmente es eso lo que dice la Biblia? Yo creo que no. Yo creo que no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos y tenemos que entender la Escritura como un todo, no podemos tomar un versículo y de ese versículo hacer una doctrina. Mire, hay algo interesante en lo que Santiago nos enseña sobre cómo nosotros tenemos que pedir. ¿Sí? Venga conmigo, vamos a leer juntos Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Aquí Santiago está dando una explicación no solo de cómo tenemos que pedir, sino por qué cuando pedimos no recibimos. ¿Sí? Miren lo que dice Santiago 4, 2 y 3. Desean lo que no tienen, entonces hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y hasta hacen guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, deseando solamente lo que les dará placer. Y uno dice, opa, no era tan fácil el deleítate en el Señor. Claro, cuando uno lee el contexto, se da cuenta que uno puede pedir cualquier cosa a Dios. Sí, ok. Pero Dios solamente responde y solamente está atento a nuestras oraciones cuando esas oraciones están alineadas totalmente con lo que dice la Escritura, con su perfecta voluntad. Cuando vemos, no nos olvidemos que Santiago escribe para cristianos. Los cristianos tenemos envidia. Los cristianos tenemos envidia. Los cristianos somos carnales. No todos, todo el tiempo, pero es verdad. Nos gusta esto, queremos el otro, queremos el otro, queremos el otro y queremos el otro. Y Dios dice, esa no es la forma. Esa no es la forma. Y tampoco es la motivación interior correcta delante de Dios. Y Santiago nos dice claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedirle a Dios y pedirle con buenas motivaciones, no con una finalidad egoísta,
para mí. Yo recuerdo que hace muchos años, tenía bastante cabello en aquel tiempo, ¿sí? Pero se me estaba empezando a caer el cabello, ¿no? Y entonces me pasé como una semana, porque claro, uno cuando no sabe, estoy hablando de 25 años atrás, ¿sí? Me pasé como una semana, todos los días oraba, Señor, que no se me siga cayendo el cabello, que no se me... Señor, Señor, tu palabra dice... Y después uno dice, qué tonto fui. ¿Usted cree que a Dios le importa si se me cae el pelo o no se me cae el pelo? ¿Para qué yo pedía eso? Una cuestión de vanidad, nada más. Nada más. Y como eso, tantas cosas, hermanos, que yo me he visto reflejado. Yo no sé si usted ora así, pero yo me he encontrado en más de una oportunidad, gracias al Señor, tiempo atrás, pidiéndole cosas casi ridículas a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero. Y lo que la Escritura me enseña es totalmente otra cosa. Lo que yo debo pedirle a Dios es algo que me direccione para ir detrás de su voluntad. Pensar exclusivamente en que nuestro objetivo debe ser obedecer la voluntad de Dios. Hace unos días, recordad que estuvieron en casa, y en casa de Linda también, Arely y Grace, estas chiquitas que vinieron de Italia, ¿sí? Y compartiendo con ellas un día, hablábamos acerca de su futuro, el novio, y la familia, y esto, y el otro. Y entonces ahí, claro, lógicamente, hablamos de lo que ellas deben desear para el futuro. No lo que les gustaría, lo que sería lindo, sino lo que deben desear. Y ellas dos manifiestan abiertamente que desean servir a Dios en su vida. De hecho, sirven en la iglesia, vosotros la habéis visto. Entonces lo que yo le decía los otros días es, bueno, ok, ora al Señor para que Él te traiga un hombre con tu sentir. Un hombre que quiera también servir a Dios. No te cases con cualquiera. No porque sea bello, rico, rubio, alto, de ojos celeste, gordo, flaco, petizo. No. Ama a Dios. Quiere serle fiel a Cristo. Está dispuesto a renunciar a cualquier cosa para obedecer a Cristo. Si tú quieres eso para ti, no te cases con alguien que no quiera lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque si no la vas a pasar muy mal. Entonces Dios te va a traer una persona así. Pero tú debes esperar, como cantábamos hace un momento. Cuando Dios no responde, está trabajando. Tal vez no afuera, pero sí dentro mío. Esperando en que Dios haga lo correcto. Por eso, mire, uno se pregunta cómo nosotros obtenemos lo que pedimos. Si pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Allí el apóstol nos dice, aquí se apaga, ahí está. 1 de Juan 5, 14. Él dice lo siguiente: estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Yo estoy seguro que Dios me oye cuando le pido algo que le agrada a Él, no algo que me agrada a mí, algo que me gusta a mí. Nuestra certeza está en que Dios siempre escucha cuando yo oro y pido de acuerdo a su voluntad. ¿Pero qué dice la Biblia? Yo tengo que ayudarme, educarme y pedir algo que tenga que ver, no con motivos egoístas, sino con motivos que sirvan para avanzar el reino de Dios, que sirvan para que otras personas conozcan a Cristo, para que sirva que los que ya conocen a Cristo sean bendecidos a través de mi propia vida. Que nosotros podamos ser discípulos obedientes, que glorifiquemos a Cristo. Ahora, pensando un poco en Salomón, es interesante
Salomón pidió algo bueno, no solo para él. Él quería ser un buen rey para el pueblo, para que el pueblo de Dios estuviera bien guiado. Y uno dice, esto es lo que pidió Salomón. ¿Qué es lo que Dios le dio a Salomón? Venga conmigo y vamos a leer qué es la respuesta que Dios le da. Ahí también en Primera Reyes, capítulo 11, donde nos dice qué es lo que Dios le concedió a Salomón después que él hiciera este pedido. ¿Sí? Primera Reyes, capítulo 4, perdón. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Dice la Escritura, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho, su sabiduría superaba a la de todos los sabios de Oriente y de los sabios de Egipto. Imagínense, él era el más sabio que cualquier otro. Entre ellos, Etán el Esraíta, los hijos de Maol, Enán, Calcol, Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Compuso unos 3.000 proverbios y escribió más de 5.000 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. Los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Y uno dice, wow. ¿Cuánto uno puede conseguir cuando abrimos nuestro corazón a Dios genuinamente y le decimos, Señor, acá estoy, soy incapaz, tú sabes que te amo y quiero obedecer, quiero honrar. Ayúdame a tener un corazón puro, de manera tal que esto sea no una emoción, sino un deseo ferviente en mi vida y que dure encendido todo el tiempo que mi corazón late. Mire lo que Dios le dio a Salomón, mucho más de lo que él había pedido. Le pidió sabiduría para poder distinguir entre el bien y el mal. Mire lo que Dios le dio, mucho más. ¿Qué es lo que dice Pablo en la carta a los Efesios? Que Dios hace mucho más de lo que pedimos y esperamos. Pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Para qué? Para que Dios pueda darnos eso. Porque para Dios es mucho más importante lo que Él trabaja dentro nuestro que lo que nosotros hacemos hacia afuera para Él. Nuestra relación con Él está fundamentada en lo que Él es capaz de hacer dentro nuestro. La vida de Salomón, y uno se pregunta, aquí sería bueno, leyendo este capítulo 5, 6, fantástico, 7, espectacular, el 8, hermoso, el 9, fantástico, el 10, empiezan los problemas, Salomón. Recuerda que Salomón seguía los caminos de su padre, pero también sacrificaba en los lugares altos. Venga conmigo y vamos a leer lo que le pasa a Salomón un poquito más adelante, ya cuando él creció, su fama se hizo muy grande, cuando empezó a tener poder. Miren lo que dice Primera Reyes 11:1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas, diciéndole, no se casen con ellas, porque les desviarán en su corazón hacia los dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Imagínense, 1000 suegras. 1000 suegras, saque la cuenta. ¿Sí? En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón era ya anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Escuche, por favor. En lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre.
David fue adúltero, David fue asesino, pero David se arrepintió. Este es el tema. Mire lo que hizo Salomón. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David, su padre. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón cohabitan el deseo de agradar a Dios y el deseo de satisfacer nuestros deseos. Están juntos. Pablo lo sintetiza de una manera extraordinaria. El mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Por causa del mal que está en mí. Yo tengo que saber eso, saber que mi corazón no es bueno. No es bueno. Y tengo que orar para que Dios lo purifique, para que Dios lo limpie, para que Dios pueda ver en mí el deseo de agradarle. Y que no es natural, hermano, sino viene por obra del Espíritu y yo le doy lugar. No está en mí agradar a Dios. Absolutamente no. Pero el Espíritu Santo me ha visitado. Eso ha hecho, sí, de que de alguna manera mi vida sea transformada. Cuando uno piensa a esto, a lo que le pasó a Salomón, yo os había dicho, quiero compartir dos historias. Esta es un poco más cercana a nosotros y tiene que ver con la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Alguien que de alguna manera, tanto como a Salomón, Dios se le presenta de una manera totalmente sobrenatural. Y quisiera que podamos ver algunos momentos cruciales en la vida del apóstol Pablo. La primera vez que viene mencionado en la Escritura, en Hechos capítulo 7, dice que mientras estaban apedreando a Esteban, Pablo estaba allí. Pablo estaba controlando de alguna manera, y dice la Escritura que pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo las vestiduras de Esteban. Es decir, Pablo vio con sus propios ojos cómo mataban al primer mártir de la iglesia. Continúa el libro de los Hechos hablando en el capítulo 8, en el capítulo 9, y lo presenta a Pablo como alguien que persigue a la iglesia. El capítulo 9 dice: mientras tanto, el versículo 1 del capítulo 9, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Imagínense, ¿cuál era el deseo de Pablo? Matar. ¿A quién? A los seguidores de Jesús, porque él estaba convencido de que Jesús era un impostor. Él necesariamente, dice la Escritura, que él respiraba amenazas, era continuo. No sé cómo hacía para respirar amenazas mientras dormía, pero la Escritura dice que él no tenía otro objetivo en su vida. Eso significa que respiraba amenazas. Lo único que él tenía en mente era que tenía que amenazar, encarcelar a todos los que quisieran seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba a punto tal, dice el capítulo 9, versículo 2, les pidió cartas a los de la sinagoga de Damasco para solicitar su cooperación con el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención, su deseo, era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Esto es lo que Pablo quería hacer. Eso era lo que movía todas sus decisiones. Él respiraba pensando en esto. Se iba a dormir pensando en esto. Desayunaba pensando, ¿cómo puedo hacer para capturar a los cristianos? ¿Sí? Pero hay algo interesante que sucede en este capítulo 9. Y el versículo 3 dice lo siguiente. Al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, la de encarcelar a los cristianos, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, y Saulo cayó al suelo y oyendo una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿quién eres, Señor?
Aquí hay algo muy interesante en este encuentro, porque Pablo era un judío, como le llamamos ahora, extremista, terrorista, hiper, mega, maxi terrorista. Era el Bin Laden del primer siglo, hermano. Él deseaba matar a los que no pensaban como él. Imagínense, este hombre, en pleno ejercicio de esa función que era lo que él deseaba para su vida, defender la religión judía, mientras él estaba haciendo a cumplir con esa misión, dice la Escritura que una luz del cielo lo hace caer, no sabemos si iba a caballo o no, o si venía caminando, lo importante es que se cayó, ¿sí? Y desde la luz una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y está claro que es interesante, dice el versículo 7, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Todos escucharon la voz y no veían a nadie. Había una luz, la luz encegueció a Pablo, a los otros no. Y está claro que Pablo venía persiguiendo a los cristianos. Y esa voz que le dijo: ¿por qué me persigues? Yo no sé qué pensaban las personas que estaban con Pablo, pero tal vez pueden haber pensado: serán los cristianos que se han convertido en espíritus que hablan y le están hablando a Pablo, pues sabían que estaban persiguiendo a los cristianos. Pero a Pablo no le pasó eso. Pablo reconoció al Dios que él estaba defendiendo en esa voz, porque su deseo era Dios. Equivocado, sí, pero su deseo era Dios. Él deseaba con todas sus fuerzas agradar a Dios. Cuando él escucha esa voz, él no pregunta: ¿y tú quién eres? Él dice: ¿quién eres, Señor? Hemos estudiado profundamente qué significaba y qué debe significar para nosotros esa expresión. Él creía estar haciendo lo correcto, pero desde el momento en que él vio esa luz, él supo distinguir que era el Dios que él creía que le estaba hablando. Entonces se pregunta, él reconoce a Cristo y allí mismo él está dispuesto. La Biblia no lo dice, pero no tengo duda que en el momento en que Pablo lo llama Señor, sucede lo contrario de lo que pasa con Salomón. A Salomón Dios le dice: ¿qué quieres que haga? Desde el mismo momento en que Pablo le dice al Señor, Señor, le está diciendo: yo me someto a ti, ¿qué quieres que haga? De ahora en adelante, dime qué quieres que haga. Está claro que continúa la Escritura diciendo: había allí un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en visión, y Pablo fue a la casa de Ananías, donde después Ananías oró, él recupera la vista, se bautiza, crece en el Señor, es el primer misionero, escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Toda la vida de este hombre fue transformada por ese encuentro. Un momento que determinó el destino de Salomón en su reinado y que no supo terminar bien. Un momento en la vida de Pablo, y que es hasta el día de hoy una persona que sigue inspirándonos a nosotros, como nos inspira el Salomón del primer tiempo. Por eso yo creo que cuando nosotros pensamos en esta afirmación, lo que Pablo estaba dispuesto a hacer, allí viene una pregunta un tanto peligrosa. ¿Por qué nosotros queremos lo que queremos? ¿Por qué deseamos eso que estamos deseando? ¿Para qué? ¿Para nuestra propia autosatisfacción? ¿O lo deseamos porque entendemos que esto es lo correcto a los ojos de Dios? Yo creo que necesitamos necesariamente tener este tipo de reflexiones
¿Por qué? Porque si no podemos pasar años orando por cosas que nunca le van a interesar a Dios. Y sí podemos a partir de hoy empezar a orar de una manera diferente, diciendo: Señor, yo quiero eso para mí. Yo quiero que tú seas mi deseo. Guíame para que tú me muevas. Que todo lo que yo haga esté condicionado por el deseo de tu corazón para conmigo. Indudablemente, Jesús lo tenía no claro, muy claro, y Él es también un ejemplo para nosotros en este aspecto. Mire lo que Jesús nos dice en cuanto a la importancia que debe tener para nosotros analizar lo que tenemos dentro. Venga conmigo por favor a Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dice: he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Este es uno de los secretos de Jesús. Él no vino para hacer lo que él deseaba. En el Getsemaní lo demostró: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y seguramente las personas que veían a Jesús cumpliendo milagros, haciendo esto, haciendo el otro, haciendo acá, dando consejos, pleno de la autoridad de Dios, alguien le hizo una pregunta: y Jesús, ¿cómo es que hay tanto de Dios en ti? Mire lo que dice Jesús en Juan 8, 29. El que me envió está conmigo y no me ha abandonado, porque siempre hago lo que a él le agrada. Las dos cosas que hacen de Jesús un ejemplo para nosotros. Yo quiero hacer lo que Dios quiere, aunque no me guste. Y si no lo siento, lo siento. Porque eso es fe. La fe no tiene que ver con lo que a mí me gustaría, con lo que me parece más sencillo, con lo que me resulta más fácil. Tiene que ver con lo que Dios se agrada en mi propia vida. Yo creo que estas dos historias tienen algunas cosas en común y en otras son totalmente diferentes. Fueron momentos de intimidad de dos hombres con muchos años, 1000 años de diferencia, pero los dos tuvieron un notable encuentro con Dios. Dios le habló a Salomón en sueños y Dios se le presentó a Pablo, y Pablo automáticamente transformó su manera de ver la vida después de un encuentro genuino con Dios. También tenemos que ser conscientes de lo crucial que es para nosotros hacernos las preguntas: Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? ¿Está de acuerdo con tu voluntad lo que yo deseo o no? Nuestros deseos, como dije, mueven nuestras acciones. Y Dios quiere conceder nuestros deseos siempre y cuando esos deseos estén conforme a su voluntad para nosotros. ¿Por qué? Porque sus caminos son mejores que los nuestros. No hay otra explicación lógica hacia esto. Por eso yo quisiera que hagamos un pequeño ejercicio, ¿sí?, con dos preguntas. Dos preguntas. Yo quisiera por favor pedirlos: cierre sus ojos por un momento. Vamos a hacer un ejercicio, no vamos a hacer meditación trascendental, quédese tranquilo. No estamos en hacer algo de budismo ni nada por el estilo, pero cierre sus ojos, por favor. ¿Sí? ¿Qué respuesta daríamos a Dios si hoy nos estuviese preguntando lo mismo que le preguntó a Salomón? Si el Señor ahora mismo te preguntara: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Piensa en un par de cosas que le pidas al Señor, cosas que sean verdaderamente relevantes para tu vida. ¿Qué quieres que haga por ti? Es bueno que tengas esto en mente
que lo recuerdes, para que en oración lo puedas presentar delante del Señor. ¿Qué es lo que realmente deseas que Dios te conceda? Sí puedo darte la certeza de que si esa es la voluntad de Dios, si estás pidiendo conforme a su voluntad, Él te responderá. Pero es vital que tú seas sincero contigo y con Dios. ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿Qué es lo que quieres que Dios te conceda? Para que no te olvides, después toma un lápiz, un papel y escríbelo y ora por eso. Y escríbelo y ora por eso. Con la misma actitud y sinceridad, yo quisiera así darte otro ejercicio, pero pensando específicamente en qué crees que es lo que Dios te está pidiendo que hagas. El otro extremo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esto indudablemente nos introduce en una dimensión de intimidad con Dios. Nos saca de la rutina de que tengo que leer la Biblia, que tengo que asistir a los cultos, que tengo. La intimidad con Dios me arrastra detrás de la voluntad de Dios. La intimidad con Dios me lleva a percibir como Él percibe, a creer como Él cree, a sentir como Él siente. Él se vuelve el centro de nuestros deseos. Y Dios sigue hablándonos. Dios quiere que nosotros tengamos este nivel de comunicación con Él. Que nuestra vida esté total y plenamente condicionada a lo que Él desea para nosotros. Yo quisiera cerrar compartiéndoles algo que para mí fue muy decisivo en mi caminar con Dios. Hace unos años, hace 2019, unos 18 años atrás, más o menos, nosotros estábamos, obviamente en Argentina todavía, no teníamos muy en claro qué era lo que Dios quería. Estábamos como confundidos con Susana y orábamos para que Dios cumpliera su propósito en nosotros. Y recuerdo una noche, estábamos obviamente durmiendo, y habrán sido, no sé, 3, 4, 5 de la mañana, y me despierto, pero llorando desconsoladamente. Obviamente la primera que se enteró fue Susana, y yo puedo contar esto, ahora lo puedo contar, durante varios años no lo podía contar porque lloraba literalmente nuevamente, fue muy fuerte para mí. Mi deseo era, Señor, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Y recuerdo que fue como un sueño en el que, haber visto que los sueños tienen ciertas características muy diferentes de lo que es la realidad. Pero en este sueño había un salón como este, mucho más grande, y al fondo del salón había una mesa enorme, ¿sí? Sobre esa mesa había todo tipo de comidas típicas de los diferentes países del mundo. Cada uno de estos platos significaba lo que Dios tenía preparado para el hombre. Perdón, misericordia, gracia, favor, ayuda, sanidad, protección, comunión, libertad. Todo esto, ¿sí? En el otro extremo de este salón estaban un grupo de personas y que de pronto
había una persona adulta de 50 años, después había uno de 40, después uno de 35, después uno de 30, uno de 25, y así hasta llegar, hasta llegar a un bebé recién nacido. Y de pronto, cuando todo estaba en orden, se escuchaba a comer, y salían corriendo y llegaban allá y comían un poco de acá y un poco de allá y un poco de esto y un poco del otro, hasta que no quedaba más nada sobre la mesa. Se comían todo. Y cuando volvían, se encontraban con que los bebés se habían quedado ahí. Los adultos habían ido hasta la mesa y los bebés se quedaban así. Nadie los alcanzaba hasta la mesa. Bueno, ok. Se vuelve otra vez a la misma escena, la mesa al fondo, puesta con toda la comida, la gente al fondo y otra vez a comer. Otra vez salir corriendo y compartiendo, viste qué rico esto y qué bueno aquello y la misericordia y esto, el otro, y las cosas que Dios tenía para compartirle, compartiendo que llegaban hasta la mesa. Cuando volvían, se encuentran con que 2 de las criaturas estaban muertas. Se habían muerto de hambre. Y en esa sensación me despierto, llorando obviamente, muy desconsoladamente, y una palabra: ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! Digo, Señor, ¿qué es esto? Yo tenía claro que era algo que tenía que ver con Dios, pero no sabía qué es esto. Y lo que el Señor me permitió entender de ese sueño fue que en Argentina, en Sudamérica, en la iglesia, la gente puede acceder, cada 50 metros hay una congregación, televisión y todo, radio, lo que quiera. Hay lugares en el mundo en los cuales, si alguien no los lleva hasta la mesa para que reciban el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, nunca lo van a saber. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Ese sueño yo lo tuve hace 18 años atrás. A partir de ahí, nuestra manera de entender la iglesia, nuestra manera de ver la vida de la iglesia, siempre lo cuento como una segunda conversión. ¿Por qué? Porque yo me convertí en el 86, pero esto me pasó 15 años después. 15 años después. Automáticamente a partir de ahí empezamos con Susana a comprar libros sobre misiones, a estudiar sobre esto, estudiar sobre aquello, empezar a pensar una serie de cosas que condicionaron totalmente nuestra vida. ¿Por qué? Porque entendimos que lo mejor que nosotros podíamos hacer era buscar lo que Dios quería para nosotros, independientemente de todo lo demás. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con que nosotros no fuéramos. ¿Ok? Dios sí. Esa es la cuestión. Y Dios es fiel. Entonces, yo me pregunto de pronto, ¿qué tienen en común Pablo y Salomón en medio de toda esta situación que ellos vivieron? Pablo y Salomón son 2 hombres que tenían como objetivo primordial obedecer a Dios. Cualquier otra cosa pasaba a un segundo plano. Yo sé de lo que le estoy hablando porque arriesgamos un montón de cosas para poder servir al Señor. ¿Por qué? Porque todavía hoy Dios habla cuando uno quiere escuchar. Ese es el tema. Y por eso mi deseo de compartir con vosotros qué es lo que tú le pedirías a Dios y qué es lo que tú crees que Dios te pide. ¿Para qué? Para que tu vida tenga el propósito que Dios ha diseñado. No se trata de lo que nosotros deseamos, sino de lo que Dios desea para nosotros. Hoy es tiempo para nosotros. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo en el que Dios habla con nosotros para que salgamos de los deseos efímeros de este tiempo. Pongamos, como cantamos hace un momento, quiero mirar más allá del sol. Más qué es lo que Dios quiere para mí, no algo que se va a perder,
sino algo que tiene que ver con la eternidad. Ciertamente vivo aún aquí, sí, pero mis ojos tienen que estar más allá en lo que Dios quiere para mí. Por eso yo quisiera que pudiéramos reflexionar sobre esto, la presencia de Dios en nuestras vidas, de manera tal de que hoy de pronto es un día común para cualquier persona, pero tal vez hoy para algunos de vosotros no es un día cualquiera. Y esto no depende ni de mí ni de ninguno de vosotros. Es muy personal. Yo no puedo hacer que hoy sea un día especial para Isabel. Yo no puedo. Pero sí sé que Dios quiere que sea un día especial. Para ella, para Osvaldo, para Linda, para todos nosotros. Porque esto es lo que de verdad hace de que nuestras vidas sean transformadas y el diseño de Dios entre de una manera muy sutil, muy sencilla en nosotros. Incline sus ojos, por favor, y vamos a orar por esto. Y recuerde lo que decíamos al principio, estas dos preguntas que de alguna manera el Espíritu Santo esté en este tiempo trabajando entre nosotros. Vamos a orar por esto, por favor. Señor bueno, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Señor, tú nos conoces a cada uno y tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón hoy. Tu desafío para nosotros, Señor, es que estemos literalmente sumergiéndonos, Señor, en esta dimensión de gracia, Señor, en este compromiso genuino contigo. Señor, es mi deseo que tú estés hablando en esta tarde, no a través mío, sino directamente, Señor, en el nombre de Jesús, con cada uno de los que estamos aquí. Señor, que nadie salga de este lugar sin saber qué es lo que tú quieres para él, para ella. En el nombre de Jesús, Señor, mi oración es para que tú vengas y por el Espíritu te reveles a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, para que cada uno salga de este lugar sabiendo lo que hay en su corazón. Señor, y si está alineado con el deseo tuyo, Padre, sea hecha esa voluntad. Señor, si no es así, cambia, Señor. En el nombre de Jesús, arranca de raíz todo aquello que no esté de acuerdo con tu perfecta voluntad en nuestra vida. Señor, queremos orar, queremos disponernos, queremos empezar, Señor, un tiempo en el que esta intimidad transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, santifica en el nombre de Jesús la vida de cada uno de aquellos que estamos aquí, Señor, para que te agrademos, para que caminemos en tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Señor, sea hecha tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, trae claridad, Padre. En el nombre de Jesús, trae claridad. Revela, Señor, la intención del corazón. Revélala, Señor, para que tu perfecta voluntad se esté cumpliendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en esta noche, al reposar, Señor, tu Espíritu nos recuerda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, cultiva en nosotros tu fruto. Cultívalo, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Dios. En el nombre de Jesús. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Dios. Quédese un tiempo más allí, solo con el Señor.